Pues bien, la fluorita es un mineral de flúor. Tiene ese nombre porque el flúor viene del latín fluere, que me parece, que significa fluir. Y esto es porque bajaba el punto de fusión de muchos, baja el punto de fusión de muchos metales o de muchos otros productos como el sílice también. Y el uso o el mayor uso que se le da a la fluorita es para producir ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico se produce con fluorita y con ácido sulfúrico, y en consecuencia o como subproducto genera anhidrita. Si no saben qué es la anhidrita, lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero básicamente es yeso sin agua o yeso sin hidratación. ¿Sí? Recuerdan la fórmula del yeso, sulfato de calcio hidratado o pentahidratado, no recuerdo exactamente, pero es exactamente lo mismo, nada más que sin agua. Y es un mineral que es salobre. Entonces se produce como subproducto, obviamente es artificial, pero se sale de este proceso que es el del ácido fluorhídrico. En México tenemos una planta que produce ácido fluorhídrico. A ver si no anda lento mi internet, creo que anda algo lento. En fin, esa planta de ácido fluorhídrico, ¿alguien sabe dónde se encuentra o la ha escuchado hablar de esa planta? Tenemos una mina que es la mina más grande de fluorita. Me parece que es la más grande del mundo. San Las Luis, ¿no? cuevas. En Esa San es Luis las cuevas es la mina, que está en San Luis Potosí. Pero aparte hay una planta de ácido fluorhídrico aquí en México. ¿No han escuchado? No. Bueno, esa planta pertenece a Mexichem. Mexichem se encarga de explotar la fluorita aquí en las cuevas. Y está ubicada en Tamaulipas, en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, en la frontera con Brownsville, Texas. Está en un lugar estratégico, obviamente, y es una planta un poquito controversial por cuestiones que no tienen nada que ver ni con minería ni con química. Ya después hablaremos de eso. ¿Y para qué se usa el ácido fluorhídrico? Entonces, la fluorita como tal, como producto principal, la mayor parte se utiliza para ácido fluorhídrico, pero el ácido fluorhídrico es el que tiene mayores aplicaciones comerciales. Pues, principalmente para la producción de organofluorados. Los organofluorados son compuestos químicos que se utilizan como refrigerantes, como farmacéuticos, como agroquímicos y como agentes tensioactivos, es decir, para limpieza. Para flotación no tengo idea, pero sí son hidrofóbicos. Generalmente se utilizan en detergentes o en productos de blanqueadores y también para hacer espuma de extintores. El mayor ejemplo que tenemos de un blanqueador lo vimos en la serie de Breaking Bad. Obviamente no se usó como blanqueador, pero sí se usó como una limpieza. Y como refrigerante se utiliza en el freón. El freón se utiliza en los climas, en el aire acondicionado, pues. Yo digo clima porque soy foráneo, pero se utiliza en el aire acondicionado. Como producto farmacéutico se utiliza para proteger el esmalte de los dientes, crea una capa, crea una capa sobre el esmalte y eso evita que las bacterias perdón, eso evita que las bacterias ataquen a los dientes y secreten ácidos y los ácidos producen las caries, ¿sí? Ya por ahí acaba de entrar Gadiel. Hola, profesor. Hola. Ahí les mandé una solicitud, te unes al grupo de Classroom, por favor. Muy bien, les decía, el ácido fluorhídrico sirve principalmente para eso. Como agroquímico se utiliza para eliminación de plagas. ¿Por qué? Porque es venenoso. Pero es como un fluoroacetato de sodio que se produce.
es venenoso. De hecho, si se fijan aquí, pues, tiene muchas advertencias, ¿no? De hecho, el ácido fluorhídrico es algo peligroso en sí. Otro uso que se le da más cercano a nosotros es en el laboratorio. ¿Alguien ha escuchado hablar bueno, no más bien tiene que haber escuchado hablar de lo que es un análisis de plasma acoplado a un ICP? Tienen que haber oído eso. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Alguien sabe cuál es el procedimiento para analizar las muestras por este método? No. No. Bien. Un ICP. Se fue lento mi internet, disculpen. Ay, ay. En el ICP, digamos que es una maquinita, ¿no? Un ICP, digamos que este es el ICP. ¿Cómo funciona? Eh, pues básicamente sigue el principio de todos los... Bueno, no es un cromatógrafo en sí. Tiene un plasma, genera un plasma que se genera a través de una llama supercalentada. No recuerdo exactamente el gas que utiliza, pero utiliza una llama supercalentada y por lo tanto es un plasma. Y sigue el principio de que cuando un electrón recibe demasiada energía genera un salto y ese salto emite una onda de luz. Entonces puedo clasificar ese electrón, puedo clasificar los elementos, un elemento a través de sus electrones. Pero el ICP, yo no le voy a meter la roca como tal. ¿Por qué hablo de rocas? Porque el ICP me sirve para encontrar partes, bueno, minerales o elementos que se encuentran en el orden de partes por billón. ¿Qué podría yo buscar que se encuentren en el orden de partes por billón? Pues elementos como el oro. Uy, me salió todo chocos. Como el oro. Tierras raras, platino. Ay, todo choco. Bueno, tierras raras, platino. Y lo más importante, elementos traza. Los elementos traza son los que me pueden ayudar a identificar un yacimiento, ¿sí? Entonces yo lo que hago es tomar una muestra y en base con esa muestra la analizo por un ICP para encontrar elementos traza. Son elementos traza porque están en pocas cantidades. Entonces lo que hago es, no voy a meter la roca tal cual dentro del ICP, sino que la voy a triturar y la voy a digerir. Es decir, voy a hacer el proceso de digestión en el cual voy a hacer sus componentes de la matriz de la muestra. Si aquí me interesan unos elementos que están regados aquí, yo lo que hago es digerirla. Para esto voy a aplicar ácido fluorhídrico, ¿sí? Y voy a liberar los elementos. Entonces ya ya liberados, en un vial o en lo que quieran, un recipiente que quieran, es como los voy a introducir al ICP. Y ya es como puedo analizar los elementos traza en partes por billón. Entonces, para eso utilizo ácido fluorhídrico porque es un ácido muy fuerte. De hecho, no me hagan caso, pero me parece que es el más fuerte de los ácidos. Ácido fluorhídrico. Pero también es un ácido peligroso, ¿sí? Es medio peligroso y tanto los que vieron esa serie pues recordarán para qué lo utilizaron. Y por decirles algo, no jueguen con ese ácido porque, o no lo utilicen sin utilizar guantes como lo está haciendo Jesse Pinkman en la foto, porque cuando les cae a uno ácido en la piel, pareciera que no es tan grave. Se les va a poner morado o hinchado el dedo y pareciera que no va a pasar de ahí de una lesión cutánea.
sino que el ácido fluorhídrico penetra en la piel y corroe los huesos. Entonces van a tener lesiones óseas y pueden incluso perder la movilidad o que les genere muchísimo dolor posteriormente. Tengan cuidado, y les digo tengan cuidado porque es posible que pudieran tener relación con el ácido fluorhídrico porque está relacionado a nosotros y a los geólogos y a los químicos y a los geofísicos. Bueno, los geofísicos no tanto, pero sí más a los mineros y a los geólogos y a los químicos están relacionados con el ácido fluorhídrico, principalmente para el análisis de muestras. Otro de los usos que se le da al ácido fluorhídrico en la medicina es para la identificación de tumores, ¿sí? Se inyecta una tintura que está basada en flúor y de esa forma podemos identificar algunos tumores, principalmente en el cerebro. Otro de los usos es la fluoxetina, que también viene del ácido fluorhídrico, que es un antidepresivo, y lo único que hace es incrementar la producción de serotonina y por lo tanto estamos más relajados, ¿no? Como dato curioso, no sé si alguien conoce a este señor de la foto en medio. Tal vez deberían de conocerlo porque fue un inventor muy, muy famoso, el cual revolucionó parte de la vida moderna en Estados Unidos y por ende repercutió en el mundo. Su nombre es Thomas Midgley. Y él fue un químico que trabajó para General Motors y para DuPont. ¿Habían escuchado hablar de él? Fue muy famosillo. ¿Alguien sabe algo de Thomas Midgley? No. La verdad, no. No, nada. Ay, bueno, Thomas Midgley, como les decía, fue un químico o un inventor más bien, no tanto, bueno, era un químico en esencia. Él fue el que descubrió o desarrolló más bien el gas freón que utilizan para el aire acondicionado. Obviamente lo desarrolló porque lo querían implementar en los automóviles de General Motors. Pero él lo desarrolló para industrias y para automóviles. Lo desarrolló a partir del flúor. Es famoso este señor porque también fue el que empezó a utilizar la gasolina con plomo. Cuando empezó la gasolina, él era el que la utilizaba con plomo y la hizo lo popularizó mucho. Inclusive era de los defensores de que el plomo no hacía nada. Si ustedes ven el documental ¿cómo se llama donde sale Neil deGrasse Tyson? No me acuerdo. En Cosmos, gracias, en Cosmos. En Cosmos hay una parte en la que hablan un poquito, no de él directamente, hablan de otro científico, pero mencionan que había un científico que se encargó de popularizar el plomo e incluso de tractar al otro científico. Era Thomas Midgley. Creo que no lo dicen abiertamente, pero era él. Él se encargó de popularizar el plomo en la gasolina y también popularizó el gas freón, que por cierto el gas freón es dañino para la capa de ozono. Entonces este solo hombre sí nos desarrolló mucho la industria, pero contribuyó al desarrollo de la industria, pero también contribuyó mucho a la contaminación del planeta. Todos sus inventos, bueno, al menos los más populares, pues sí tuvieron una afectación también grande al planeta. Inclusive hay historiadores que dicen que este señor fue el que más daño le hizo al ambiente que en todos los años de la humanidad que lleva hasta ese entonces, con sus inventos. Yo digo que fueron consecuencias inevitables, posiblemente. Digo, no se sabía en ese entonces los problemas que se podía generar tener plomo en la gasolina y utilizar freón como un gas refrigerante, pero finalmente el señor quedó estigmatizado de la historia y también fue famosillo porque a él le dio polio. Entonces él desarrolló un invento a base de cuerdas y de poleas, para poder levantarse de su cama y montarse en su silla de ruedas sin necesidad de otra persona.
Y fue famoso por algo chusco porque ese invento fue el que lo acabó matando. Murió estrangulado con las cuerdas de su propio invento. Entonces, pues esa es la canción del Tri, todo lo que hacía le iba mal, le salía mal. Pero sí contribuyó mucho al desarrollo de la industria, o más bien de la tecnología. Ese es dato curioso, pero va a la mano con el flúor. También se utiliza la fluorita para producir criolita. La criolita se utiliza en el proceso de la lúmina, ¿sí? La lúmina, entre los procesos que tiene, está el proceso de Hall-Héroult, no sé cómo se pronuncia esto, Hall-Héroult, me parece. ¿En qué consiste? Para recuperar para recuperar aluminio de la lúmina, consiste en retirar el oxígeno. Para esto se utiliza una cuba electrolítica que es a la vez de cátodo, esta está recubierta de carbón, y a esta se le hace pasar un baño perdón, sí, esa tiene un ánodo de grafito, y la lúmina, el mineral de lúmina va fundido, mezclado con la creolita, ¿sí? Una solución fundida con creolita. La creolita es un mineral, pero descubrieron que la podían fabricar a través de la fluorita para que se le haga más barato y la fluorita es más abundante que la creolita, entonces de esta forma podemos generar nuestra materia prima. Y la creolita, su función es que no solo baja el punto de fusión de la lúmina, sino que también es más denso y eso hace que el aluminio se deposite en el fondo de esta cuba. Y aquí nada más lo recuperan por densidad, ¿sí? Como saben, la lúmina puede hacerla de refractario, entonces requiere mucha temperatura para fundirse. Y ya utilizando criolita le bajas el punto de fusión y es más fácil recuperarlo. Entonces también la fluorita está relacionada con la recuperación de aluminio por este método. Y bueno, esta es la reacción que se produce para liberar el aluminio. Aquí no está involucrada la clorita, perdón, pero sí está involucrada en la entalpía, o más bien en la energía que se requiere para llevar a cabo todo esto. Y otra función es que al ser más denso el aluminio, queda debajo y la clorita queda arriba. Y eso evita que se regrese el proceso. Otra utilización es en el proceso de clinkerizado. Si no saben qué es el clinkerizado, lo vamos a ver en el tema 4, o el clinker más bien. Lo vamos a ver en el tema 4, pero básicamente es el material precursor del cemento. Es una mezcla de materiales que va cocida en un horno clinker o un horno rotatorio y de ahí se obtiene el cemento, o es casi el cemento. Actualmente se ha descubierto que con la fluorita no solo se disminuye la temperatura de fusión del clinker, sino que se mejora el fraguado y se mejora la resistencia ligeramente del cemento. Tampoco es algo así que mejoran un 3% o 5%. O sea, no es algo así exagerado. Pero la ventaja más grande es que al disminuir el punto de fusión, se está disminuyendo la energía necesaria para generar clinker. Como ustedes saben, el cemento de por sí está muy estigmatizado porque contamina mucho, y es cierto, libera mucho CO2 a la atmósfera y también consume mucha energía. Entonces, esta es una manera tanto de mejorar el rendimiento o las capacidades del cemento y a la vez de ahorrar un poquito de energía. Desconozco si haya pruebas de que existan emanaciones de fluorocarburos de estos, pues, organofluorados. Posiblemente sí haya, y hay que tener cuidado porque posiblemente los organofluorados
aparte de que si se liberan pueden dañar la capa de ozono, es muy probable, es muy probable que sean cancerígenos porque son componentes orgánicos persistentes, son COPs. Si no saben qué son los COPs, son unos, bueno, los COPs, los más peligrosos y los que se ha demostrado que son cancerígenos, son los organoclorados, pero es probable que este también sea cancerígeno y son componentes que se produjeron igual también por una innovación tecnológica, se utilizaron como agroquímicos y como su nombre lo dice, son persistentes, no son tan fáciles de destruir, además de que pudieran dañar las hormonas de los seres humanos y las pueden alterar y por lo tanto pueden provocar cáncer o pueden reducir la capacidad reproductiva de los seres humanos. De hecho, es muy probable que nuestra reproducción actual se haya visto afectada por los organoclorados y es muy probable que tengan influencia en las inclinaciones sexuales de los seres humanos. Es muy probable. Ya entran en juego otros factores, pero sí es muy probable que estén afectándonos actualmente. Y son tan persistentes que siguen actualmente en el suelo y están en todo el mundo. De hecho, los han encontrado en los casquetes polares y los han encontrado prácticamente en toda la cadena alimenticia, pero principalmente están en los suelos que son fértiles. Entonces, lamentablemente son componentes que ya están aquí regados y no es tan fácil eliminarlos. De hecho, no pueden eliminarlos. Y desafortunadamente, pues ya son los precursores del cáncer y probablemente estén muy relacionados con las enfermedades venideras y influyen mucho en la reproducción sexual de los seres humanos. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Lo que pasa es que les quería decir que los organofluorados posiblemente tengan efectos similares. Entonces ya sería otro más a los componentes orgánicos persistentes. Bueno, me salí un poco del tema, pero está interesante. Lean, les recomiendo un libro que se llama Nuestro futuro robado y saquen sus propias conclusiones. Lo escribió una doctora con doctorado, una doctora de medicina canadiense, que se llama Theo Colborn. Te lo recomiendo. Y volviendo al tema del fluoro de la fluorita, el mayor productor es China. Nos está ganando, a pesar de que tenemos la mina más grande del mundo. Y el segundo productor, pues, es México. Ya sería mucho, ¿no? Seguido de Mongolia. China produce casi la mitad de las toneladas anuales estimadas. Y pues México no se queda tan atrás. 1.3 millones no está tan mal con estos precios. Pero aquí, grado ácido y grado metalúrgico son productos ya terminados, que son los que se fabrican. Aquí en Mexichem, bueno, ahora se llama Cobra, me parece. Antes se llamaba Mexichem. Y obviamente el estado como de producción es San Luis Potosí, ¿no? De Coahuila y de Durango. En este caso la producción aumentó, sin embargo el valor bajó. Aquí sí está un poquito chafa la escala de los precios porque se ve que bajó mucho, pero se dan cuenta, pues no bajó tanto. Bueno, ya en cuestiones de cientos de miles de toneladas sí se ve que bajó algo, pero realmente no es tan drástico como se ve aquí. Quedaría como por aquí más o menos. ¿Cómo se comercializa esto? Hay 3 grados, el grado ácido, el grado cerámico y el grado metalúrgico. El grado ácido, que es el que se utiliza para hacer el ácido fluorhídrico, tiene que tener una pureza mínima del 97.1% de fluoruro de calcio y se castiga el sílice, se castiga el azufre, se castiga el arsénico, obviamente, porque el grado ácido también va al grado farmacéutico, se castiga el plomo, el cadmio, el berilo, entre otras, y se pide con este tamaño de partícula. El grado cerámico es el que se utiliza principalmente para vidrios o para producción de esmaltes, porque se utiliza para bajar el punto de fusión. Y aquí sí hay 3 grados, pero más o menos van del 85 al 96%.
Y en impurezas, pues igual el sílice, el óxido férrico y la caliza y el sulfato de zinc. El grado metalúrgico, el que se utiliza para fundiciones o para el aluminio, ese es el más bajo, un mínimo de 60% de fluorita. Y aquí las impurezas que me interesan más son los sulfuros y el plomo. Varían dependiendo de para qué se utilicen, pero estos son los principales grados de producción o de comercialización. ¿Alguna pregunta del flúor o de la fluorita? Parece que no, profesor. No, profe. Bueno. Bueno, a grandes rasgos eso es la fluorita. La sal. También México tiene una importante participación en la sal porque tenemos la salina más grande del mundo, que es Guerrero Negro. De ahí es esta fotografía. Guerrero Negro está en Baja California, no recuerdo si era norte o sur, creo que según yo es Baja California Sur. Ahorita vemos en los estados. La sal, creo que está de más decir para qué se utiliza la sal. En la mayoría de los casos ya todos saben para qué se utiliza la sal, o al menos la alita, que es la sal común, o la sal de mesa que le llaman. Pero otros usos importantes y el que le da gran demanda, al menos con nuestros vecinos del norte, es que se emplea para el deshielo de carreteras. Cuando hay mucha nieve, es obvio que los vehículos se van a patinar y para evitar eso se riega sal en las carreteras. Y la sal no va a hacer que se derrita el agua, la nieve, sino que como la nieve no está completamente sólida, lo que va a hacer la sal es meterse entre los cristales de la nieve y evitar que se unan. Y de esta forma, bueno, es el proceso opuesto, aquí está al revés. De esta forma, hacer que se separen y hacer que tarden un poquito más en congelarse el agua, ¿sí? Es decir, en vez de que se forme un hielo, va a quedar ahí agüita y regada, un aguanieve. Por eso se riega sal en las carreteras cuando está nevando. Es de los usos más populares y es el que más demanda tiene. De hecho, en 2018, pues les digo que estos datos son de 2019, se registró un evento climático atípico en Estados Unidos. Por eso incrementó la venta de este producto para allá. Es probable que este año que viene también, ya ven que han estado nevando mucho, lo más probable es que también incremente la producción de sal. Ya veremos el siguiente año. Y bueno, el primer consumidor a nivel... Chihuahua. El mayor productor, perdón, es Estados Unidos, es China, le sigue Estados Unidos y después la India. Y México, a pesar de tener el salar más grande, está en el lugar número 7. Probablemente sea por el método de producción, que no es tan rápido. El mayor consumidor es Estados Unidos, consume mucha sal, seguido de China y de Japón. Y la producción anual estimada es de 293 millones de toneladas, de las cuales México produce 9 millones, o sea, bien poquito. Más o menos haciendo el precio, la sal evaporada anda en ese valor, $222 por tonelada, al vacío, perdón, y la sal producida por evaporación solar anda en $120 por tonelada, y la sal de gema, que es la que se produce del mineral, directamente anda en $62 por tonelada. El estado con mayor producción es Baja California Sur, entonces sí estaba en lo correcto, en Guerrero Negro. Y se ha mantenido casi igual la producción internacional. A nivel nacional, la empresa que mayor producción tiene es esta de aquí, exportadora de sal, es SADCB, que aunque es una paraestatal y tenga los colores del PRI, no es meramente paraestatal, o los colores de la bandera nacional, perdón. No es meramente paraestatal, sino que comparte recursos paraestatales y recursos privados. De hecho, fue fundada por un norteamericano y no es del todo privada y tampoco es del todo paraestatal. Por eso ha durado, yo creo.
Tiene una ballenita porque por ahí van las ballenas a tener sus crías. Pues más o menos es el estatus a nivel nacional. A nivel nacional sí incrementó ligeramente el precio, pero la producción pues no incrementó tanto. Ahora, el salar más famoso aquí en México y el más grande es Guerrero Negro, pero tenemos otros, y tenemos otro que incluso se está volviendo más famoso. Ahorita vamos a ver eso. Guerrero Negro utiliza un método que se conoce como evaporación solar. No sé si habían escuchado de este método, pero es un método de minado superficial. ¿En qué consiste? Consiste en concentrar el agua que tiene cantidades de sal como el agua del mar o el agua de lagunas. De hecho, principalmente se utiliza en agua de lagunas, tiene mayor concentración de sal. Esa agua se va concentrando a través de piletas y así como se va concentrando, se va aprovechando la energía solar para evaporar el agua contenida en esas piletas y que quede liberada la sal. Una vez que se liberó la sal, o que más bien que está la sal cristalizada, perdón, esta es fracturada y recuperada o por un método que se le conoce, no un método, sino más bien a este método se le conoce como cosecha de sal, ¿sí? Una vez que está cristalizada, la cosechan y va a una planta de procesamiento. En esa planta de procesamiento solamente se limpia la sal para evitar que tenga algún contaminante externo y se puede triturar un poquito más la sal, ¿sí? Y ya está lista para su venta. Este método de minado es un método poco común, pero sí hay en México, sí se aplica en México. De hecho, yo solamente conozco el método de Guerrero Negro, pero es prácticamente lo que les detallé hace rato, nada más que ahorita con algunos detalles. Para que se haga una idea, en Guerrero Negro el agua viene de una laguna. Esa laguna tiene alta salinidad, pero es una laguna artificial que construyeron cerca del mar. Algo como lo que se ve en esta foto, pero esta foto no es de Guerrero Negro, aclaro. Esta foto es de otro salar muy famoso que se le conoce como Las Coloradas y me parece que está en Yucatán. ¿Alguien había escuchado de este? Este es famosillo porque por ahí pues, van y se toman fotos y las suben a Instagram o al Facebook y es muy famosillo porque está cerca de la playa. En este caso no sé si la laguna sea artificial o no, pero en el caso de Guerrero Negro la laguna es artificial. Aquí tienen su laguna, ellos no sacan agua directamente del mar, sino que la laguna está salada por el contacto con el agua de mar y se concentra porque aquí está un poquito más alto y aquí hay mayor evaporación de agua, entonces naturalmente se concentra ahí la sal, por eso las lagunas son más salinas que el mar. En algunos casos, en Guerrero Negro me parece que sí es artificial. Entonces, el agua que viene de la laguna tiene una salinidad de 3 a 4 grados Boumet. Los grados Boumet son una medida de densidad como la de los grados API, es una medida de densidad que está en función de la salinidad del agua. El agua destilada tiene 0 grados Boumet y va incrementando conforme se va incrementando la densidad. Entonces les digo, el agua se la dando en 3 a 4 grados Boumet y esa agua, como les decía hace ratos, se va conduciendo a través de piletas, puede ser por decantación o puede ser con bombeo. Piletas como estas son piletas donde donde la sal se va concentrando porque se va evaporando el agua y la sal va o más bien en la pileta va a adquirir una tonalidad rosada. Y más o menos cuando ya está una pileta, cuando ya está lista para ser cosechada, sube hasta los 23 a 24 grados Boumet. Es decir, es una concentración nada más lo que estamos haciendo. ¿Alguien sabe por qué se ven rosadas las piletas? ¿O no es por la generación de halobacterias? Es por eso, correcto. Son las halobacterias, es decir, más bien bacterias halófitas. Son bacterias que les gusta, como su nombre les dice, les gusta comer sal o procesar sal. Y por eso le dan una tonalidad rosa. Aclaro esto porque esas bacterias pues no siempre se van a presentar, o no siempre se va a ver rosita el agua de un salar. Ahorita vamos a ver otro ejemplo.
puede tener una tonalidad azul cuando es la salmuera o concentrada, y está azul porque no tiene presencia de esas bacterias, ¿sí? Pero, como bien lo dijo el compañero, esa coloración es por las bacterias que son halófitas. Le da esa tonalidad rosita. Y se ve bonito, ya te tomas tu foto y la subes a Instagram y ya estás en las coloradas o en Guerrero Negro, pero me parece que en Guerrero Negro no es tan popular. Estas sí son de Guerrero Negro. Después, aquí este dato, yo tengo mis dudas sobre este dato. Se me hace muchísimo tiempo. Es un dato que me pasó un ingeniero que estuvo allá. Pero bueno, si él estuvo allá y me dijo que fueron 2 meses, digamos que le creo. Se me hace mucho tiempo y tal vez por eso no tenga tanta producción. Pero supuestamente después de 2 meses la sal ya está cristalizada, como en esta imagen de acá, y la sal ya es cosechada. Para cosecharla se utiliza un bulldozer o lo que es lo mismo un tractor, pues. Y el bulldozer, de hecho los que estaban en cielo hace ratos, pues ya vimos un ejemplo de lo que es el Reaper. El bulldozer tiene un Reaper o un vástago. Una colita, pues, en la parte inferior, en la parte posterior. Y tiene su cabina, su centro de mando, su cabina y su cuchilla. Uy, todo feo. Cuchilla. Algo así más o menos. Entonces, la sal pues está en piletas, ¿no? ¿Ya las vieron? La sal está en piletas y las piletas al cristalizarse, pues queda la sal ahí, ¿no? Entonces el Reaper lo que hace, el tractor lo que hace es bajar el Reaper, perdón, baja el Reaper y el Reaper va surcando toda la sal y la va desprendiendo los cristales. Posteriormente pasa otra vez de regreso, es decir, ahora pasa con esto de aquí, que es la cuchilla, y ajunta los montones de sal, ¿sí? Es un famoso ripeado, pero la traducción correcta del ripeado sería más bien como arado. Pero digo que suena como agricultura, no lo utilizan tanto, aunque en la sal sí se la conoce como cosecha. Entonces el Reaper lo que hace es romper los cristales, es decir, desprenderlos y amontonarlos. O simplemente desprenderlos y posteriormente pasa un vehículo que se encarga de reclamar el material. Ahora hay diferentes tipos de reclamadores. Un reclamador puede ser una rueda de cangilones. ¿Qué es una rueda de cangilones? Pues es una rueda que tiene una serie de cucharones. Creo que sí las conocen porque probablemente hayan visto la imagen de la cantera, de la mina de carbón en Alemania. Y tiene una de las máquinas más grandes del mundo y tiene bueno, hay más o menos. Y tiene una rueda de cangilones, o un minero continuo, también le conocen, que clava el cucharón y recolecta material y después lo arroja en otro punto. Sí, porque generalmente va unida a una banda. Es una forma de reclamar la sal, pero no es tan práctica. Otra forma de hacerlo es con una motoscrepa, pero en este caso, esta está adaptada. La motoscrepa la vamos a ver en el otro tema, pero para que no se queden con la duda, digamos que es una especie de... Es una mezcla entre un camión y una motoniveladora. Tiene su caja, que la vamos a ver más adelante. Tiene su caja y tiene aquí una escrepa en la parte inferior, que más bien se vería como así, ¿no? Una escrepa. Una cuchilla, pues. Y esa cuchilla se puede bajar con una serie de pistones, se baja. Y aquí tiene una compuerta, entonces va recolectando todo lo que hay en la parte inferior y lo va almacenando aquí. Más o menos. ¿Sí? Es una mezcla entre un camión y una motoniveladora.
Sí conocen las motoniveladoras. Nada más que esta está adaptada para ir llenando un camión especial que se conoce como DART. Es un camión especializado que es una mezcla entre tractocamión y más bien es una especie de tractocamión adaptado que tiene cajas abiertas. Lo que hace esto es irlo cargando, irlo llenando y ya se van los darts. Los darts cargan más o menos 270 toneladas aproximadamente. Y bueno, hay video, pero este video no es no es de Guerrero Negro. Sí hay videos de Guerrero Negro, pero pues están muy chafos. Este es de un salar que utiliza el mismo método, pero sin mecanizar. El mismo método de explotación, pero sin mecanizar. Es un método artesanal. Entonces esperemos que no falle el internet y pongan atención. Aquí en una época se trabajaba de sol a sol. Era una industria en muchos años potente. Eso y la pesca es lo que había. Y la ganadería. En el año 40, 45. Perdón que lo interrumpa, pero se escucha medio raro. ¿Quieren que le quite el audio? Se lo quito. Se escucha medio feo, ¿no? Y igual abajo están los subtítulos en inglés. ¿Cómo ven? Sí, Sí, pues también. mejor Sí. los subtítulos. Se escucha medio feo, entonces mejor así. Live. Bien, eso es como que lo más relevante. Además ya es como la historia de los señores. Pero esta es una explotación que se encuentra en la isla de Lanzarote. De hecho es Lanzarote porque están en España. Y está en las Islas Canarias, o pertenece a las Islas Canarias. ¿Sí? Por eso hablaban de un tratado entre Marruecos y España. Entonces, de lo más interesante que vemos aquí es esto de aquí, ¿no? Si se dan cuenta, aquí no se especifica, pero lo más probable es que esto sea una laguna. Esto sea una laguna y lo conducen en piletas. Inclusive aquí están bien marcadas las piletas.
¿Sí? Aquí se alcanza a ver las piletas en las cuales conducen el agua. De hecho, sí es una laguna, miren, se alcanza a ver. Aquí está el mar y aquí está un brazo de tierra. Es una laguna. Entonces aquí están las piletas y dejan que se vaya evaporando, pero no dejan todos ellos al sol. Si se dan cuenta, ellos sí están ayudándose para que sea más rápido con sus rastrellitos, ¿sí? Van removiendo la sal para que la que esté más húmeda se vaya exponiendo más al sol. Y una vez que ya está cristalizada, van y la recolectan con una pala. ¿Sí? Estas sus palitas. Pero ya tienen delimitadas sus piletitas. Con piedritas lo hicieron. Ellos no utilizan maquinaria. Probablemente sea porque la producción es muy baja, no lo sé. Pero no utilizan maquinaria. Y se dan cuenta, es el mismo método de Guerrero Negro. Y es el mismo método de las salinas de la Colorada. Y es un método similar. No similar. Es un principio similar al que van a utilizar para el litio. Que por cierto, tal vez hablemos del litio en otro tema, o en este mismo. Entonces, es un método que se llama evaporación solar. ¿Vale? ¿Ya lo conocían o no lo conocían? No, la verdad no. Bueno, ya lo conocen. Ahora, también vale la pena aclarar que no es el único método que se emplea para sacar sal aquí en México y en el mundo. ¿Se acuerdan de esta imagen? La vimos la clase anterior. Hablábamos de la extracción de azufre aquí en los domos salinos, aquí en el estado de Veracruz, en Jaltipán. Pues bien, de los domos salinos obviamente van a sacar sal, o se puede sacar sal. Es un poquito más riesgoso porque se puede liberar el salitre, o más bien la salmuera, y la salmuera se convierte en salitre, y eso daña las construcciones y hace que el suelo se vuelva infértil. ¿Sí? El exceso de sales en los suelos lo vuelve infértil. Y aparte puede dañar las construcciones. Por eso hay formas de hacerlo, nomás es así a lo loco. ¿Se acuerdan del método Frash que vimos en la clase anterior? Pues aquí se hace algo similar. Nada más que en este caso no inyecto aire, inyecto agua supercalentada y yo después, ya que se derritió, bombeo la salmuera hacia afuera. Pero también estoy inyectando un líquido que me sirve como un recubrimiento o un sello para evitar que este salitre salga a la roca encajonante. Salga fuera de la roca encajonante y me contamine todo, todo ahí, el subsuelo o el suelo, incluso puede salir hasta el suelo esto. Mexichem, Coura, la que hablamos hace ratos, está explotando diápiros salinos en Jaltipán, Veracruz. Creo que han tenido problemas, no sé si siguen explotando o no, porque habían tenido problemas igual con la población, pero por lo que he investigado me parece que sí siguen activos. De hecho, a ver, vamos a ver. Aquí está Jaltipán, Veracruz. Y aquí, esta es la salmuera y se ve una tonalidad bastante azul. Aquí no hay bacterias halófitas que le cambien la coloración. Este es Jaltipán, Veracruz. ¿Yo estoy compartiendo o estoy? Así sí lo estoy compartiendo. Sí, ya sé. Esta de acá es una salmuera que quedó porque aquí sacaban azufre. Esta era la azufrera. ¿Sí? Me parece que siguen sacando sal también ahí, pero no se ve tan activa, al menos en la imagen. Esta sí se ve más activa. Esta de aquí no tanto, pero aquí sacaban el azufre. ¿Sí? Entonces es probable que aquí hay un megadomo salino y por eso estén sacando ahí sal, donde antes sacaban azufre. Y si se dan cuenta, el método es muy, muy similar. Muy, muy similar. Sin embargo, desconozco si contratan ingenieros mineros. Me parece que no. Creo que son químicos y petroleros. Sí tenía una imagen. Pensé que no la había puesto. Entonces, esa es otra forma de sacar la sal. ¿Sí? Es otra forma de... Preguntas sobre la sal.
como sobre el método de evaporación solar. Este de aquí es minería de disoluciones, es similar al del azufre. Bueno, Profe, ¿así se llama este método? mande. ¿Así se llama este método? Minería. No, se llama lixiviación in situ. Generalmente le dicen minería de disoluciones, solution mining, pero esta es una lixiviación in situ. Y, Ok, gracias. sí, no, y específicamente el de azufre es método Frash. Y el otro se llama evaporación solar. Bien, hablemos del sulfato de magnesio. No voy a hablar mucho de él porque se acuerdan que vimos la dolomita. La dolomita principalmente se utiliza para obtener también sales de magnesio. Pero obviamente este de aquí es la materia prima principal. Es decir, la dolomita en todas las aplicaciones químicas que les di, en la mayoría de los casos no aplica, sino que aplica más para cuestiones de construcción. Pero sí se da el caso de que extraen sales de magnesio de ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las sales de magnesio que se utilizan en cuestiones farmacéuticas? Pues bien, esta es la materia principal para todas esas aplicaciones, ¿sí? Y también para el mejoramiento de suelos, que vimos de que el magnesio se agrega a, a las plantas para que puedan hacer una mejor fotosíntesis. Esta es la principal. No quiere decir que la dolomita no se utilice tanto, o sea, no quiere decir que la dolomita no se utilice, sino que se utiliza, pero en mayor cantidad se utilizan sales de magnesio. ¿Por qué? Porque ya vienen preparadas de la naturaleza. Entonces, relativamente es más barato. Les dejo una tarea moral. Cuando suba este archivo, o si quieren al rato lo subo ahí al grupo de Classroom mejor. Y es un reportaje. Es un reportaje y está relacionado con este mineral porque está asociado con la empresa que es la número uno, la productora número uno aquí en México de sales de magnesio, que es la famosa Química del Rey. Bueno, la empresa es Peñoles, pero Química del Rey es la planta. Química del Rey se encuentra localizado en un pueblo que tiene el mayor índice de suicidios en el mundo. Hablando de poblado, a nivel país, pues ya hay otros que ganan, ¿no? Pero a nivel poblado, por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, este pueblo es el que tiene mayor índice de suicidios en el mundo y obviamente en México. Y bueno, las teorías van desde cuestiones psicológicas hasta brujas y fantasmas. De hecho, creo que el 40% del pueblo cree que son brujas. Pero aquí hay una parte interesante de la noticia que les coloqué ahí el extracto. Dice, en la comunidad permea la mentalidad de que si la gente trabaja en Peñoles son gente valiosa. Si no, son gente que no sirven. ¿Por qué les pongo eso? Porque es algo muy común. Yo lo he visto en algunos compañeros que si no trabajo en una empresa grande o en una empresa más reconocidas, pues mejor no trabajo. Es muy común y se los digo ahorita que ya están casi a punto de salir en teoría, porque sí es algo que sucede y al menos yo he conocido como 3 o 4 casos que se dio así. Incluso uno de ellos de plano no está trabajando y sigue esperando a que le llegue su contrato de una empresa grandota. Ya por no decir nombres. Ahorita de ejemplo está Peñoles, ¿no? Pero aplica para muchas otras empresas grandes. Y digo, ustedes no se están suicidando ni nada, pero sí les da el bajón. Cuando salen y no trabajan en una empresa grande, les da el bajón. A lo mejor ahorita no se los ha dado, pero espero que no se los dé. Y si se los da, acuérdense de que hay más empresas. Esta es una teoría de un psicólogo del mismo pueblo o de la misma comunidad. Pero no quiere decir que sea cierta, es una hipótesis más bien. No se ha demostrado. O por ahora creo que tiene más fuerza la hipótesis de las brujas.
Otro de los usos principales que no les mencioné con la dolomita, pero que también aplica a las sales de magnesio, es en la agricultura, no, perdón, en la ganadería. Cuando las vacas están amamantando, están produciendo leche, para que el calcio se fije en los huesos requiere de magnesio. Y si no consumen magnesio, pues se van a descalcificar. O también cuando acaban de parir. Por eso es que les ponen ahí una piedra con sal. ¿Sí? Y no creo que no solo las hembras, también los machos consumen la sal. Realmente los machos no sé qué aportaciones tengan, pero en las hembras es para eso. Entonces ponen una piedra con sal o un lugar donde colocan ahí el sulfato de magnesio o las sales para que ellas las vayan consumiendo. El mayor productor a nivel internacional es China, sigue Alemania y después la India, y el mayor consumidor sí es desconocido. México está en el lugar número 6 a nivel mundial. De las 2 millones de toneladas que se producen internacionalmente, 62,000 se producen en México. Es algo grande, es la cuarta parte. No es cierto, no es la cuarta parte. Pero la cuarta parte es 600,000. Bueno, es algo grande para ser producido exclusivamente por una sola empresa, que es esta de aquí. Magnalec, que pertenece a Peñoles, alias Química del Rey. Produce todo esto lo registrado. Se produce más, pero no está registrado. Es decir, producimos un poquito más porque hay producción local, pero no está registrado, obviamente. Más o menos eso es lo que cuesta ya el producto procesado, la tonelada. Y esto cuesta sin procesar, es decir, esto es lo que les pagan a los jornaleros, porque Peñoles no extrae las minas, simplemente procesa el material, compra el material extraído y lo procesa. El estado de mayor producción es obviamente Coahuila, de hecho es prácticamente el único, y a nivel internacional pues la producción ha crecido y el valor también ha crecido bastante de este material. Esta es Química del Rey. Esta es la planta química del Rey, que pertenece a Magnalec, que pertenece a Peñoles, prácticamente es Peñoles. ¿Sí? ¿Cuál es el método de explotación? Ahorita lo vamos a ver con el siguiente mineral, porque el siguiente mineral va de la mano con este mineral, que es el sulfato de sodio. Este se emplea para la fabricación de celulosa, es decir, para el papel, como aditivo para el vidrio y plástico. Para la fabricación de baterías, ya no tanto. De hecho, más bien se está reciclando las baterías para obtener el sulfato de sodio. Pero antes se utilizaba para la fabricación de pilas. Se utiliza para impregnante en el tejido de fibras de algodón. Y su uso principal es como desecante. ¿Por qué desecante? Es decir, retira el agua de algunos productos. ¿Han visto las bolsitas que tienen así un polvito? Que le ponen, no sé, a algunos productos a las medicinas, por ejemplo. A las pastillas, cuando no quieren que se humedezcan, le ponen una bolsita y su bolsita tiene un polvito ahí, que siempre anda ahí jugando. Cuando sacas tu pastilla. Eso es un desecante para evitar que se humedezca. Parece no tener gran importancia, pero sí la tiene en la medicina y la tiene en el análisis químico otra vez. También se añade a los detergentes en polvo para mejorar su comportamiento mecánico, es decir, para que la burbuja sea un poquito más consistente y pueda separar correctamente la mugre. Les mencionaba que tiene una gran aplicación en el análisis químico. ¿Alguien sabe qué es esto? Los que llevan análisis químico, creo que todos. ¿Un espectrofotómetro? ¿Qué aprendieron? Sí, es un espectrofotómetro. Muy bien. Muy bien. ¿Con quién llevaron? ¿Con la maestra Lupita? Es un espectrofotómetro y este particularmente es uno de infrarrojo, conocido popularmente como FTIR, ¿no? Espectrofotómetro infrarrojo de transformadas de Fourier.
Funciona con transformadas, más bien la interpretación de las señales con transformadas de Fourier. Internamente esta cosa tiene un generador de luz, en este caso es infrarrojo, pero pudiera ser UV, pudiera ser rayos X, y ese generador de luz más bien genera el rayo que va a pasar por la muestra y algo similar que con el ICP, al golpear la muestra va a liberar una cierta intensidad de luz producida por la excitación de los electrones, y de esa forma puedo saber qué elemento, más bien componente, en este caso del rayos X, tengo en mi muestra. ¿Dónde creen que entra el sulfato de sodio aquí? Pues bien, antes estos equipos eran grandísimos. Este de aquí está del tamaño de un Xbox, ¿sí? O de un PlayStation. Bueno, está un poquito más grande que un PlayStation. Digamos que es el tamaño del Xbox antiguo, ¿sí? O del Play... No, del Play 1 no, estaba muy chico. Digamos del Xbox antiguo. Es decir, se fue reduciendo el tamaño de los equipos. ¿Cómo lograron reducir el tamaño de los equipos? Pues aquí está el diagrama. Con espejos y prismas, ¿sí? Haciendo que los rayos reboten de un punto a otro y de esa forma reduzco el espacio y hago que llegue el rayo a la muestra. Estos espejos van calibrados a precisión milimétrica. ¿Por qué? Un ligero error aquí y voy a descalibrar todo el equipo. Y no tienen ni idea de lo costoso que es calibrar un equipo, porque la calibración es manual y es de precisión. Es como un reloj suizo, digámoslo así. Entonces no es barata. A nadie le gusta calibrar esto, entonces te va a cobrar más caro todavía, por tonto. Entonces cualquier movimiento mínimo aquí se tiene que modificar todo esto. Se tiene que calibrar todo esto. No solo se pueden descalibrar por movimientos, sino que se pueden templar los cristales de esto, y al templarse los cristales ya valió, porque los prismas se templan y ya no se pueden limpiar, ¿sí? ¿Cómo se pueden templar estas cosas? ¿O cómo se pueden descalibrar estas cosas? ¿Cómo creen? ¿Por presencia de qué? ¿No? ¿Humedad? Por presencia de humedad, por presencia del agua, la cochina agua tan dañina que nos hace tanto daño a la industria del agua. El agua en el aire, en el ambiente, perdón, el agua en el ambiente, pues genera humedad, y esa humedad, con tantito que se nos mete al equipo, pues ya valió. Por eso estos equipos vienen con un desecante. Y ese desecante está a base de esto. Se tiene que cambiar periódicamente, obviamente, porque llega el momento que absorbe mucha humedad. Y si no se cambia periódicamente, pues ya vete buscando otro equipo o ve ahorrándole para que te lo vayan a calibrar. ¿Sí? De hecho, en este equipo, este yo lo conozco, trabajé en ellos. Aquí tiene un compartimento donde va una bolsita, y esa bolsita trae el desecante. ¿Sí? Y nada más eso, te lo quitas, te lo pones y ya te evitas de broncas. Aparte trae un desecante electrónico, o sea, no todos se lo dejan al sulfato de sodio, que funciona generando un haz de luz que va evitando que va secando las partes del equipo. Pero aún así no es 100% eficiente, por eso requiere del sulfato. ¿Sí? Estos son equipos Shimatsu, japoneses. Bien, el primer productor es China, que sigue España. Mayor consumidor no se sabe. México está en el lugar número 3 a nivel mundial. ¿Sí? 15 millones de toneladas se producen a nivel mundial y México produce 774,000 toneladas. Más o menos son precios similares, de hecho el precio es casi el mismo, porque se comercializan, es el mismo, perdón, porque se comercializan como un solo producto. Es decir, las sales de magnesio y el sulfato de sodio van dentro del mismo costalito. El mayor productor es Coahuila. Si bien las sales vienen en conjunto, la mayor parte de esas sales se obtiene de reciclaje, de pilas. Y obviamente el mayor productor es Peñoles. En este caso la producción incrementó y el valor también incrementó. Esta es Química del Rey, la parte de la explotación. Perdón.
Ah, esta, si se dan cuenta, les mencionaba que Química del Rey lo único que hace es comprar el material ya explotado. Entonces hay diferentes variaciones de cómo se explota. En este caso aquí tenemos un cargador frontal y un camioncito. Y aquí tenemos algo similar pero más humano. ¿Sí? Un hombre con una pala y una carretilla. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas son explotadas por ejidatarios. Entonces ya depende de la organización de ellos cómo se encargan de explotar este material. Pues bien, continuando con el reportaje, porque no hay mucha información de la explotación, y de ahí vamos a deducir la explotación. El material se extrae con bombas de una salmuera natural o un acuífero que contiene las sales, y esos se ponen en los llamados cuadros. Los cuadros son los vasos evaporadores. ¿A qué les suena eso? Esperan a que el sol haga su trabajo y se evapore el agua. ¿A qué método les suena eso? Pues es prácticamente la evaporación solar, nada más que con una ligera variante, que en este caso no estoy sacando el agua o la salmuera del mar o de una laguna, la estoy sacando del subsuelo, por lo tanto tengo que bombearla. Estas personas tienen 60 años aproximadamente dedicándose a la producción de sal, a la antigua. La producen mediante métodos artesanales y ellos no están en contra de la maquinaria. Por eso es que en la mayoría de los casos, o más bien en esta imagen, se ve la diferencia entre esta y la otra. La mayoría prefiero sacarlo a mano que utilizar maquinaria, porque piensan que se van a quedar sin trabajo, lo cual no es del todo mentira. Si se reduce la mano de obra y en un pueblo donde no hay muchas cosas que hacer, pues tienen un poquito de razón. Pero es un pueblo que se generó a través también de Química del Rey. Entonces, este ya es un problema más socioeconómico, de que no diversificaron sus trabajos, pero bueno, ahí tienen ese problemilla. Aquí les dejo ese artículo también. Igual si quieren lo subo al grupo. Y aquí hay un video, pero es un video de fotos de la extracción, entonces no es un video muy completo. Pero tengo otro video, no se preocupen. Igual no tiene caso que les ponga el audio, porque eso nomás tiene música, además es un video cortito este. Entonces los paso para que lo vean, ¿vale? Bueno, este no es tan largo, pero si se dan cuenta, es el mismo método. Vemos que aquí está subterráneo, pues. La salmuera se formó naturalmente de manera subterránea. Y en este caso, el método, ya una vez extraído el líquido, que es bombeado a la superficie, es exactamente el mismo. ¿Sí? Se hacen piletas y después se hace la cosecha. Aquí está. Ahí está la pileta. ¿Sí? Es prácticamente el mismo método de evaporación solar. La única variante es de dónde salió la sal y que obviamente es otro tipo de sal. Y la otra era alita y aquí el sulfato de magnesio y de sodio. Sí, básicamente es lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿No?
No, profe. Bueno, pues hoy aquí la dejamos porque tenía preparado hasta esto y porque ya anda por ahí el del pan. Me está distrayendo bastante. Entonces, por hoy aquí la dejamos. Nos vemos la siguiente clase. Les voy a mandar también las infografías. Si las han visto. Por ahí anda una que creo que tiene un error, no me acuerdo cuál era. Tiene un error ahí bien feo de que no creo que se equivocaron en la fórmula o no sé qué. Pero chéquenlas y por ahí también hay algunos datos que a lo mejor yo no se los estoy dando. Esas infografías las hicieron sus compañeros de semestres anteriores, del semestre anterior. Entonces, chéquenlas. Es complementario y posiblemente haya preguntas que pudieran salir de ahí para el examen. ¿Sale? ¿Alguna duda? Sí, profe. En todos estos métodos no es necesario pasarlos por alguna trituradora, ¿o sí? Puede ser que sí. Si bien no es tan duro el cristal, más que por trituración, ¿sabes por qué lo pasan por cribado? Más por cribado. No requiere una trituradora, pero sí un cribado. De hecho, estos mineros de aquí de Coahuila utilizan una criba que es fabricación, digamos, la casera o que me la hace el Talachas, ¿no? El soldador del pueblo, me hace esa criba que la hace con pedacería de acero. Entonces sí hay un cribado y posiblemente sí ocupa una trituración, pero yo diría que la mayoría de los casos no. Más bien, yo creo que si usara una trituración sería un caso muy, muy especial. En la gran mayoría es cribado, porque el cristal no está tan solidificado. Entonces, con el hecho de que lo partas con la pala, con el pico o con el ripper, pues ya lo hiciste. El resto más es cribarlo y continuar cribándolo para que también por el mismo impacto de la caída de la criba se vaya deshaciendo, porque no es un material que esté muy solidificado. De hecho, en la planta de Guerrero Negro me parece que sí criban, aparte de que le quitan los contaminantes externos, como lo son tornillos que caen de los equipos o basura, etcétera, etcétera. En el caso de estos cuates, digo que tienen una criba. De hecho, en este video se aprecia la criba, en el de aquí. No se los puse porque eran más fotos creo que es un presidente municipal que fue de visita o algo así. El del PAN. Es un presidente municipal que fue de visita, entonces subió su video y hay cosas ahí que no tienen nada que ver, pues. Pero sí se aprecia la criba. Y no tiene mucho chiste, nomás es una estructura de metal. Digo, no es el gran invento. Una estructura de metal y una pedacería de acero. Y armaste tu criba. Bueno, le armas mejor que eso. Y le pones unos postes de acero también. Y otros postes de acero acá. Y ya con un cargador frontal, pues nomás estás vaciando el material y aquí se va cribando. El que pasa la criba, pues obviamente va a caer aquí. Y el que no pasa la criba, pues se va a deslizar para acá. Y aquí se hace otro montoncito. Entonces, trituración pudiera ser, desconozco de un caso que es trituración, pero pudiera ser. Y cribado definitivamente sí. ¿Otra pregunta? No. Profesor, yo Dígame. tengo una duda. Hay un tema que también entra, bueno, así lo encontré una vez dentro de los minerales no metálicos que son las rocas ornamentales. Esas sí se cortan, ¿no? Y también se pulen. Bueno, se está Eso adelantando. también lo veremos. Sí, el tema 6 se está adelantando mucho, pero sí lo vamos a ver. De hecho, ese es un Ok, tema más detallado. Ahorita, sí. si vio el temario, pues estamos en la parte de la introducción y de la producción nacional e internacional, que son el tema 1 y 2. Pero eso no quiere, más bien, ahorita le estoy adelantando algunos métodos porque son métodos especiales. Espérame, déjale, le muestro.
son métodos más especiales, por eso me estoy adelantando y estoy aprovechando este tema para ver minerales a los cuales no vamos a entrar a detalle, ¿sí? Como estos de las sales no los vamos a ver a detalle, porque no hay un tema de sales, pues, en el temario, o no hay un tema de flúor o así. Pero esto corresponde al tema 6, rocas ornamentales, lo que usted menciona. ¿Sí? Sí. Pues vamos a ver más adelante. ¿Vale? Ok, gracias, profe. Sí, no, de nada. Paciencia, ahorita estamos en la introducción. Ya vamos a entrar en materia después de este tema. El tema 3 vamos a ver más cuestiones de operacionales para canteras. El tema 8, siempre lo veo al final, pero ahorita lo voy a ver adelantado para ver cuestiones económicas, específicamente hablando de cálculo de costos dentro de la operación, aterrizado a este tema, pero que les va a servir para otros temas, el tema 8. Y después de ahí ya vamos por temas específicos. Creo que primero es construcción, después es refractarios, me parece, y después vienen los ornamentales, que son un mundo aparte dentro de esto. Y los ornamentales es completamente distinto a todo lo que estamos viendo en este curso y lo que han visto en otros cursos. Bueno, son pequeñas variaciones. Tampoco es algo fuera del otro mundo. Pero sí yo lo consideraría un tema aparte. Incluso era una materia aparte antes. Lo unieron con esto. ¿Otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay preguntas. Los que no estaban en el grupo de Classroom, no sé si ya hayan podido entrar. Se ponen al corriente. Los que ya estaban, disculpen, ayer la regué, creo que les puse profesores o algo así, pero me parece que ya todos se alinearon, ya todos están bien. Y les subo el video de la clase y les subo las infografías y les subo lo de las noticias también para que las chequen si es que les interesa. No es obligatorio leer las noticias, las infografías, chequenlas. Y el video, pues es por si tienen alguna duda o se perdieron en algo o tenían mala calidad de internet. Entonces, por aquí le dejamos el día de hoy. Ya voy a dejar de grabar. Y cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. ¿Sale? Va, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches, hasta luego. Pero se quedó dormida o algo así.